no sé, me apareció un mensaje raro ahí. Bueno, nada, sigo. Dice que uno entiende la importancia de los números, ¿sí? Tal cual da la calculadora, yo a eso lo atiendo, pero si ustedes tuvieron la oportunidad, me imagino que sí, cuando estudiaron para el parcial, de ver esto, ¿no? Que está en negrita, dice la importancia a la hora de redondear las velocidades. Se dice, si obtenemos como resultado 20,1 a 20,4, siempre se redondea al entero anterior, es decir, 20. En cambio, si nos da un 20,5 a 20,9, pasamos al entero que le sigue. ¿Sí? Estamos permitiendo gente. Está. En este caso nos queda 21. Y dice, ¿por qué debo redondear cuando uso macro o microgotas? Porque me sería imposible fraccionar una gota cuando cae en la cámara de goteo. ¿Sí? En cambio, los mililitros por hora no se redondean, se quedan con su primer decimal, porque es posible programar las bombas de infusión hasta con un decimal. Entonces, los que tuvieron la oportunidad de ver esto, seguramente cuando vieron la pregunta que estaba acá, ¿sí? Que decía calcule usando la fórmula que unifica el criterio, no multiplica ni divida, entonces acá la opción era 33 macrogotas por minuto, 100 litros por hora, 100 microgotas por minuto. Hubo gente que me puso esta, 33,3, pero bueno, estaba recordado desde la página que necesitábamos que ustedes redondearan, porque era el pedido que estaba puesto acá. ¿Sí? Acá estaba escrito en la página de por qué, dice, y está en negrita, por qué es importante que esto ocurra. Porque a veces nos pasa en las evaluaciones que hacemos en línea, ¿sí? O en la práctica, que uno calcula y dice, uno pregunta, bueno, ¿a qué velocidad sugerís que tiene que pasar? Y te dicen, y va a pasar a 32,3 macrogotas por minuto. Y uno pregunta, bueno, ¿y cómo lográs que pase a 33,3? Y bueno, veré cómo hago. Y no vas a poder. Esos 33,3 tienen que redondearse a 33 macrogotas por minuto. Es verdad, la matemática te dice 33,3, pero vos tenés que redondearlo cuando te piden el resultado concreto. Lo mismo pasa con el caudal de horas, que uno calcula las horas en que dura una cantidad X de volumen y dice, esto va a tardar 4 horas 58 minutos en pasar. Está bien, la calculadora te dice que eso es lo que va a tardar. Más allá de los imprevistos que pueden surgir, que son varios, que esa velocidad se enlentezca generalmente más que se acelere, lo que uno tiene que pensar es que, ¿puedo yo hacer un rótulo diciendo que algo comienza y termina dentro de 4 horas 58 minutos? Y no, generalmente uno redondea, ¿sí? Cuando hay ese espacio de 20 minutos como máximo, hacia la hora entera más próxima. Porque sería volver loco a todo el equipo de salud si uno dice, esto dura 4 horas 58 minutos, ¿sí? La calculadora dice una cosa, ¿sí? Pero también hay que poder acomodar, ¿sí? Un poco de la técnica en la realidad imperante en la cual trabajamos, ¿sí? Y además es una cuestión física, como dice acá, es imposible fraccionar una gota macro o micro cuando cae en la cámara de goteo y decirle, necesito de vos un tercio de gota. Es imposible que eso suceda. Por eso se pide, y acá se recomienda, redondear la velocidad. Eso por un lado, ¿sí? Entonces ahí estaba un poco la partecita que explicaba, recuerdan hacer esto cada vez que se pregunte o suceda aquello. No estoy diciendo que está mal lo de la calculadora, estoy diciendo que había una advertencia en la página que los invitaba a repensar los resultados a partir de la posibilidad real de que las cosas ocurran, ¿sí? No estoy diciendo que la calculadora estaba mal, pero les estoy diciendo, si ustedes leyeron esto, encontraron que el resultado había que elegirlo desde una perspectiva diferente, que es la realidad y la posibilidad física de que algo ocurra. Bien. Después, puede ser que había una pregunta más que estaba dedicada a un balance hidroelectrolítico.
Pregunta, ¿tuvieron problemas con este? No sé si lo están viendo, por si acaso pregunto. Estoy agrandando un poquito la pantalla para A poder ver, verlo, sí, a pero ver, espera que lo agrando. Sí, a mí se me hizo confuso y Bien. como pensaba, estaba mal la respuesta, Ok, pero preferí seguir con las preguntas porque estaba al bien. principio de mi examen. Bien, bueno, esto, incluso al estar expresado en microgotas por minuto, facilitaba un poco más la resolución porque sabemos que en 2 horas tenés que responder 50 preguntas y la idea era no molestar a nadie, sino hacerte pensar un poco críticamente y rápidamente en un contexto de apremio, como suele pasar en el trabajo. Acá te dice, bueno, calcula el siguiente balance parcial de 7 horas, de 7 a 14, en un paciente que pesa 74.500 kilogramos. Caso, acceso vascular número 1, periférico número 1, plan de dilatación parenteral a 84 microgotas por minuto. ¿Sí? Acceso vascular periférico 2, plan de analgesia a 21 microgotas por minuto. Consumo bioral 200 mililitros. Egresos, diuresis 600 mililitros, drenaje abdominal 50 mililitros. Recuerden que lo que está expresado en microgotas por minuto es lo mismo que expresarlo en ¿qué? Mililitros al cabo de 1 hora. mililitros hora. Entonces, acá no hay interrupciones, todo circuló se infundió sin mayores inconvenientes, que el tiempo pasara. Entonces acá ustedes, como está explicado acá en la plataforma, en balance electrolítico, que acá hay un caso, hay 2 casos que les explica cómo poder resolver esto. Acá está. Y yo acá les pongo, por ejemplo, acá, miren, sumamos los ingresos. Entonces dice, tengo un plan, por ejemplo, miren, acá estaba expresado en macrogotas por minuto. Bueno, para convertir macrogotas a mililitros hora, multiplico por 3. ¿Se acuerdan esa ruedita que permite multiplicar y dividir por 3? Eso se aprende mucho en primer año, que es rápida, una fórmula, una estrategia para convertir velocidad de un lado hacia el otro. ¿Sí? Entonces, acá teníamos, si fuese macrogotas, multiplicás por 3 y luego que obtenés los mililitros por hora, multiplicás por las horas en que eso infundió. ¿Sí? En cambio, las microgotas es mucho más fácil, porque las microgotas expresan mililitros por hora. Entonces, directamente no hay que multiplicar por 3, sino que hay que multiplicar por el caudal de horas en que eso se infundió. Eso también estaba acá en la página que decía, ahora veamos algunos ejemplos. Entonces acá se explicaba cómo vos podías resolver rápidamente un balance electrolítico. Sigo acá con nuestro ejemplo. Entonces, acá estaba todo en microgotas por minuto. Decir microgotas por minuto es lo mismo que decir mililitros por hora. Entonces, vos directamente tenías que multiplicar todo por el total de horas en que eso se infundió. Yo tengo 84 mililitros en 1 hora, pero yo no tomé eso en 1 hora, lo consumí a lo largo de 7 horas. Entonces lo multiplico por 7 y tengo que, de plan de hidratación parenteral, tengo 588 mililitros, ¿sí? En 7 horas. Luego me dice, el plan de analgesia iba a 21 microgotas por minuto, que es lo mismo que decir 21 mililitros por hora, porque recuerden que microgotas por minuto y mililitros hora es lo mismo. Entonces 21 lo multiplico por 7 y me da que el plan de analgesia infundió un total de 147 mililitros. Esperen que acepto gente. Un minutito, ahí está. Bien. Y tengo un aporte bioral de 200 mililitros. Entonces, ahora lo que único que había que hacer era sumar todos los aportes. 588 más 147 más 200 mililitros. Entonces tengo un total de ingresos de 935 mililitros. ¿Se entiende hasta acá cómo resolví el tema de las microgotas a mililitros por hora? Sí, Sí. profe. Bien, bien. Y egresos tengo 600 más 50, 650 mililitros totales. Un balance parcial y el total al cabo de 24 horas resulta de la resta de todo lo que ingresó menos todo lo que egresó. Entonces, 935 mililitros, que es todo mi ingreso, menos 650, que es todo lo que egresó, me da
un balance positivo en 285 mililitros. Y el resultado era este, balance parcial en positivo, siempre tengo que poner el símbolo, positivo en 285 mililitros. Muy bien. Si bien a veces uno puede encontrar algunas diferencias muy pequeñitas entre un año y el otro, no suelen ser algo que abrume al alumno, es decir, es todo nuevo por haber aprendido. Esto ustedes lo vieron en su primer año, segundo cuatrimestre, seguramente en enfermería, y segundo año se encarga de consolidar un poco más este tema, ¿sí? Segundo año como que ya al alumno esto no le resulta duda alguna de cómo sobrellevarlo, y tercero se va a encargar de complejizarlo un poquito en pediatría. En pediatría vamos a ver cómo vemos las pérdidas insensibles, cómo se calculan, ¿sí? Qué pasa cuando el paciente está febril, está taquipneico, pero eso lo vamos a dejar para pediatría, ¿sí? Que es el cuatrimestre próximo, vamos a retomar este tema y vamos a sumarle un poquito de cosas nuevas. Es lo único en que, inclusive el adulto también controla pérdidas insensibles, pero bueno, nosotros esperamos a pediatría para ponerlo como una especie de la frutilla de la torta en los balances, ¿sí? Si vamos a complejizarlo, lo vamos a hacer en ese momento. ¿Alguna duda con este tema? Con este tema chiquito, yo sé que puede haber muchas, pero pregunto, para que el parcial quede como tranquilo, ¿se entendió entonces cómo pudimos haber resuelto el tema de las velocidades de infusión y del balance? Sí, profe, pero si lo pudiera explicar una vez más para que quede bien asentado, porque la verdad que lo entendí, pero está como medio, no sé. Bien, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Qué partecita? En realidad, lo que pasa es que por ahí es la fórmula que yo tengo de hacer los balances, ¿no? Porque yo siempre lo plasmo en el papel. Y esta fórmula de estar sacándolo así me complica un poco. Claro, nosotros no quisimos poner una hoja de enfermería porque el tiempo en parcial apremia. Y si yo te hago una hoja de balance hidroelectrolítico usando, no sé, los modelos estos, les hubiese llevado mucho más tiempo del que el parcial tiene disponible. Entonces nos pareció que decirles directamente las velocidades y los tiempos era más fácil para que ustedes los puedan resolver. Yo lo que les propongo es que después les vamos a ver qué momento de la semana. Yo creo que los viernes ustedes tienen investigación, pero investigación no dura todo el día, ¿sí? No es que tienen investigación de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía. Después voy a hablar con la jefa de carrera, la profesora Misa Sebasco, de ver qué horario del viernes me puede ofrecer y vamos a hacer eventualmente un encuentro para los que quieran sobre el manejo de las matemáticas aplicadas, que es un tema que me toca siempre darlo a mí. Esta página, esta unidad, las doy yo, pero bueno, como se dio la necesidad de la presencialidad, que es muy bienvenida de mi parte, para que se pueda egresar, quedó en manos de otra profesora que obviamente dio el tema de la misma manera que yo lo hubiera dado, pero quizás algunas cuestiones que yo suelo trabajar diferente, no se vieron. Pero no deja de ser un balance a la antigua, como lo veníamos aprendiendo, quizás con algunas cuestiones diferentes que uno dice, estoy acostumbrado a darlo de una manera, ahora lo vi de otra. Eso nos pasa con las hojas también, ¿sí? Yo te pongo acá 3 hojas diferentes de 3 formas diferentes de volcar un balance hidroelectrolítico. Todas igual terminan teniendo ingresos y egresos, discriminados por diferentes vías por las que ingresan y egresan, balances parciales, cálculos de ritmos diuréticos, balances totales, ¿sí? En la esencia del balance sigue estando, lo que cambia es como el espacio donde uno vuelca esa información. Entonces, déjenme que después voy a hablar con la profesora Sebasco, y si ella me da el ok, el viernes yo después les publico una tutoría de balance electrolítico y de matemáticas aplicadas para el que necesite revisar esto, y ahí nos preguntamos y todas las dudas que tengamos, así dejamos este tema ya preparado para que después se complejice sin mayores inconvenientes.
¿Ok? Profesor, Excelente, gracias. investigación tenemos en diferentes turnos los dos terceros, de 8 a 9 y de 10 a 11. O sea que el segundo grupo, que es el B, a las 11, 11 y algo terminamos. Ustedes tienen. ¿Y los jueves qué tienen? Ética. Ética, sí. ¿Y tienen todo el día ética así, en dos grupos separados o tienen...? Sí, profe, porque aparte es muy polémico y así que ocupamos todas las horas, a veces nos pasamos. Bueno, entonces los viernes ¿a qué hora terminan? ¿Me dicen? ¿A las 11? A las 11, el segundo grupo es a las 11. Bueno, entonces le voy a preguntar a Sebasco si podemos tomar después de las 11 y es totalmente optativo, porque hay gente que me dice, mira, a mí las matemáticas me llevo re bien con ellas, no necesito que tenga matemáticas encima, entonces esa persona ya está, no le hace falta. En cambio, si alguien dice, para mí las matemáticas siguen siendo un problema o hay cosas que no entendí, bueno, nos veremos. Yo después les publicaré eventualmente, si se me permite. Yo creo que el MISE no va a tener problema, mientras que no superponga a la profesora Miño, les publico un link de tutoría de matemáticas, optativo absolutamente. ¿Sí? Optativo absolutamente. Bueno. Pasa que, no ¿sí? sé, por lo menos a mí me pasó que en el parcialito que habíamos hecho con usted de cálculos, el chiquitito, que no contó como parcial, no hubo balance. Entonces, ahora yo cuando pusieron que, bueno, que iban a incluir cálculos, no lo tomé en cuenta, o sea, no se me pasó por la cabeza que iba a hacer balance. Entonces practiqué solo cálculo. Está bien. Bueno, vamos a ver entonces de que se resuelva este tema de que los balances no sean una sorpresa, digamos, desagradable, ¿sí? Nosotros queremos que ustedes ya, como ya les dije, en primer año te empiezan a enseñar, segundo lo consolida. Lo que pasa que, obviamente, la virtualidad de todo el año pasado hizo que esto que todos los días hacemos en el trabajo no se hiciera todos los días. Entonces ustedes perdieron como el training, ¿sí? Así como yo lo perdí en muchas cosas, ustedes lo perdieron en algo que, de haber estado en la presencialidad, que era imposible que existiera el año pasado, esto de hacerlo todos los días, llega un momento donde se aprende y se aprehende, digamos, se sabe hacerlo. Pero bueno, tranquilos porque bueno, si podemos este viernes, si no será otro momento, para que revisemos el tema de los balances y de los cálculos que pueden seguir generando cierto disconfort, porque la idea es que esto no lo genere, porque esto es un trabajo cotidiano del enfermero. Cuando vayas a trabajar, no puedes decir que no sabes hacer un balance, ¿sí? Porque es un registro básico de la enfermería. Pero bueno, agradecemos que nos hagan recordar esto porque podemos tener una oportunidad de revisarlo muchas veces. Así que, y una puede ser este viernes. Yo después les publico, si me dan el ok, la jefatura, les publico y vemos una partecita y eventualmente el viernes siguiente vemos otra cosa dedicado a ese tema que genere que genera desconfort. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad 4, donde aparecen lo que se llama la fisiopatología del embarazo, ¿sí? Hasta ahora vimos que el embarazo en el 95% de las veces se termina cursando de una manera cuasi fisiológica, con modificaciones gravídicas que le son propias, pero no patológicas. Este capítulo número 4 inaugura un espacio donde se ve la patología obstétrica como un problema que, si bien la evidencia marca que no supera el 5% de las gestaciones, cada vez que aparece es de un problema contundente. Digamos, pone en riesgo la salud de la gestante, pero también la salud fetal. Entonces, primero vamos a ver hoy un repaso previo. Hoy la clase está dividida en dos partes. Un repaso previo, y luego vamos a hacer un recreo, y luego volvemos para empezar lo que serían las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Ya después les voy a publicar, además de la tutoría del viernes, los links para lunes y martes de la semana que viene. Y creo que también tengo a la otra semana clases con ustedes, porque es un capítulo que es bisagra en el sentido de que
todo lo que venía siendo normal ahora deja de serlo y después volvemos a la normalidad con el trabajo de parto y el puerperio. Así que por eso es una unidad bisagra. Y estos son temas que son evaluados, obviamente, en el segundo parcial, nunca en tu recuperatorio del primero, los que tengan que recuperar para ausentismo, porque no aprobaron, es el mismo programa de temas. ¿Sí? Todo esto nuevo que estás viendo, esto es para tu segundo parcial. Entonces, los temas que vamos a ver en problemas durante el embarazo son las hemorragias que impactan durante la primera y segunda mitad del embarazo, ¿sí? Y vamos a ver los problemas de amenazas de partos pretérminos, ruptura de membranas, ruptura prematura de membranas, hipertensión inducida por el embarazo y todos sus síndromes, y diabetes gestacional. Esos son los temas que vamos a ver en este capítulo, que como ya vieron, está publicado, hay algunos PDFs que yo los voy a usar, yo los voy a compartir, los voy a explicar. La idea es que a mí no me gusta publicar, no sé, 5 PDFs y que ninguno se use. No, yo lo que publico es porque lo van a ver conmigo, lo voy a explicar, entonces tienen la oportunidad del que se los imprimió de escribirla arriba y del que no los imprimió en una hoja, poner PDF, no sé, de ruptura prematura de membranas y poner eso que uno escribiría al costadito o subraya, ¿sí? Entonces, yo lo que está en la plataforma y lo que está como documentos anexos, todo eso conmigo se ve, ¿sí? No me gusta publicar para que el alumno lea si quiere, no, porque sabemos, yo también soy alumno y cada vez que me dicen, esto léalo si usted quiere, no, apenas tengo tiempo para leer lo obligatorio, así que lo que aún que yo quisiera es imposible. Entonces, prefiero no asfixiar de documentos si no es que tenés el profe que te lo va a explicar, porque cuando uno va a un documento sin explicación, más con temas nuevos como son estos, haces agua. A mí me pasa exactamente lo mismo. Necesito que ahí me lo pueda por lo menos explicar una vez para que yo después pueda seguirle el ritmo a ese texto. Si bien hay cosas que son viejas conocidas, ahora están ayornadas desde el contexto de la obstetricia. Entonces, va a haber cosas que vamos a decir, tenemos que acordarnos que esto alguna vez lo vimos y lo vamos a repasar, ¿sí? Si me lo olvidé, lo vamos a recordar. Si no me lo explicaron, lo vamos a aprender. Pero la obligación es, bueno, si lo explicamos, tengo que en algún momento sentarme y volverlo a revisar, ¿sí? Pero mi compromiso es, todo lo que está acá se va a explicar, todo lo que está acá se va a usar, todo lo que está acá se va a grabar y lo puedes ver cuantas veces necesites. Y además, como ustedes saben, tienen mi acceso al WhatsApp para mandarme audios y decirme, mira, estoy leyendo esto y no termino de entender esto, o no me acuerdo qué se había explicado de esto porque ni siquiera en el video lo encuentro. Bueno, ahí me mandas un audio y yo cuando apenas pueda te lo respondo. Bueno, la primera parte es un repaso previo para entendernos con las hemorragias. El primer tema que vamos a ver son hemorragias de la primera mitad, ¿sí? De la gestación, después de la segunda, y la semana que viene el resto. El repaso previo es hacernos recordar, ¿sí?, qué entendemos por hemorragia, porque no todo es una hemorragia, ¿sí? Y en la obstetricia es importante hacer ese distingo, porque hay gente que confunde una pérdida de loquios importantes por cantidad. Recuerden que los loquios es aquello que durante el puerperio, y el puerperio es lo que empieza una vez finalizada la expulsión de la placenta, ¿sí? Cuando ustedes vean trabajo de parto y dirían, el tercer momento del trabajo de parto es la expulsión placentaria o el alumbramiento placentario. Cuando ocurrió eso, empieza tu puerperio. El puerperio es el tiempo que está destinado a que haya una reformulación de todo aquello que fue una modificación gravídica y vuelva a su normalidad. Entre ellos, lo que más se destaca es la involución uterina, es decir, que el útero involuciona, se vuelve más chiquitito hasta esconderse debajo de la sínfisis del pubis. Recuerden que la sínfisis del pubis, todos tenemos, hombres y mujeres, no discrimina, es ese hueso que tocamos, ¿sí?, a nivel del hipogastrio, ¿sí?, debajo del hipogastrio, vos tocas un hueso, eso se llama sínfisis del pubis, que es donde se une la pelvis ósea, y ahí chiquitito se esconde el útero. El útero se va a poder palpar a lo largo de tu puerperio,
inmediato, que es el primer día, y mediato, que dura hasta los primeros 10 días. Se va haciendo chiquitito, chiquitito, hasta que se esconde en la sínfisis del pubis, ¿sí? Entonces decía que los loquios son pérdidas hemáticas normales durante el puerperio. Inmediato, mediato y tardío. Lo único que va haciendo es modificando su color. Primero es hemático, luego es cerohemático, que vuelve como un rosadito, y luego es ceroso, digamos, se toma un color plasmático amarillo. Esa es la evolución en tanto el color. Y va mermando, ¿qué significa? Cayendo, siendo cada vez menor, la cantidad, ¿sí? Mi primer día, el puerperio inmediato, porque dura 24 horas, suele impregnar mucho la cara del apósito que uno usa entre la vulva y la ropa interior, ¿sí? Entonces impregna todo mucho con algunos coagulitos la cara que está en contacto con la vulva. Eso es una pérdida hemática convencional. En cambio, las hemorragias, que por ejemplo se pueden dar en el puerperio, como también durante la gestación, que son las que vamos a ver ahora, uno habla de hemorragia cuando esa pérdida hemática tiene una pérdida abundante. ¿Y cómo me doy que es abundante? Bueno, recuerden que los apósitos se pueden medir, es decir, se pueden pesar. Y vos decís, ¿cómo se pueden pesar? Sí, en pediatría, yo les conté que mi práctica asistencial está basada en cuidados críticos pediátricos, pero también en los adultos pueden medir una pérdida hemática en un apósito. Un apósito pesa entre 10 a 15 gramos. Entonces, si yo saco un apósito que lo veo muy impregnado, lo pongo en una bolsita, y ¿vieron en las balanzas que se usan para la cocina? Que son re baratas, que las puede comprar cualquier servicio, no hace falta que el servicio sea privado para poder tenerlo. ¿Sí? Esas que vienen hasta 2 kilos. Sí, totalmente. Y yo el otro día miraba por Mercado Libre y estaban, no sé, 3.000 pesos. Entonces, pones el apósito en una bolsita y lo pesás. Entonces, si dice 200 gramos, bueno, le descuento los 20 del apósito y ese paciente perdió 180 mililitros. Los gramos se convierten en mililitros de sangre, ¿sí? Durante el puerperio se considera que una mujer puede llegar a perder a lo largo de todo su puerperio una cantidad de loquios de hasta de 500 a 700 mililitros. Y algunos autores dicen hasta 1 litro, ¿sí? Si fuera cesárea. Entonces, pero eso se pierde a lo largo de, ya te digo, 30 a 40 días. No es lo mismo perder ese volumen en 30 días, donde el cuerpo repone las pérdidas que necesita, a perderlo en el lapso de 24 o 48 horas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el puerperio, faltan semanas para llegar a eso todavía. Digo entonces de que las pérdidas hemáticas en el puerperio son un hecho, que son los loquios, pero no hay que confundir con una hemorragia. La hemorragia, recuerden, y ahora me vengo al presente, pensando en las hemorragias que ocurren o en la primera o en la segunda mitad del embarazo, un problema. Primero porque no tiene que haber hemorragia, ¿sí? Durante la gestación no tiene que haber hemorragias. ¿Y qué es una hemorragia? Bueno, acá no pasa tanto por el volumen, el caudal. No es cuánto sangre yo perdí para que mi embarazo esté comprometido. La premisa es que durante una gestación no tiene que haber pérdidas hemáticas vía genitales y por especulocopía ver que esa pérdida genital sea vía vaginal, ¿sí? Uno dice, ¿hay que decir todo eso? Bueno, sí, es el recorrido. Van a ver que muchos textos dicen, como cuando veamos RPM, que es ruptura prematura de membranas, que dice, si hay líquido amniótico genital, observe. ¿Por qué genital se pierde? Por especulocopía. Es decir, no te está diciendo, porque el líquido amniótico es muy parecido a la orina. Entonces, la pregunta es esto líquido amniótico o es orina? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que hacer una especulocopía para ver el cuello uterino y ver que por ahí fugue el líquido amniótico. Entonces, si me fuga el líquido amniótico, hay una ruptura del corion y del amnios, de las membranas ovulares.
Entonces, la premisa es que durante el embarazo no tenés que tener ninguna pérdida hemática. Y el problema es que las pérdidas no suelen ser muy cuantiosas, pero lo poco que lo son pone en riesgo la salud materna y fetal, por los problemas que ahora vamos a ver, ¿sí? Mañana o hoy después del recreo. Las hemorragias entonces se definen per se, por sí mismo, como una escasa o abundante cantidad de sangre a partir de la ruptura de vasos sanguíneos, ¿sí? Nada sangra si no es que hay una ruptura vascular, ¿sí? Que puede ser venosa o arterial, ¿sí? Hay algunos que dicen capilar. Las capilares suelen ser, obviamente, las que menos nos preocupan y tienen que ver con, por ejemplo, los cortes en la piel, ¿sí? Como acá dice. La clasificación según los vasos comprometidos puede ser capilar, que es cuando uno corta, por ejemplo, la superficie de la piel, que es un sangrado que inclusive se llama sangrado en napa, como el venoso. Sangrado en napa es que es continuo, persistente, pero no compromete la vida de nadie, ¿sí? Lo mismo pasa con la hemorragia capilar en el cuero cabelludo. Pero bueno, ¿por qué el cuero cabelludo siempre impresiona más? Porque ustedes vieron que cuando uno ve la foto de una persona con un corte en el cuero cabelludo, bueno, primero porque está muy vascularizado, ¿sí? La piel y el tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo están muy vascularizados. Entonces, cualquier corte hace que la sangre aparezca rápidamente. Y además, con el pelo se impregna y parece que, y al caer en el rostro, es una película de terror. Uno ve a alguien con una hemorragia en el cuero cabelludo y piensa que se le va a salir el cerebro en cualquier momento. Y es un corte que, vas a ver que haces un poco de hemostasia. Hemostasia es aplicar presión sobre la herida y cesa. Después se sutura y se acabó. Pero vos ves que queda la persona como una película de terror, como Carrie, llena de sangre en la cara. Eso impresiona más de lo que al paciente le pasa. Ningún paciente se muere por una hemorragia capilar. En cambio, las hemorragias venosas y arteriales, sí, obviamente uno tiene que vigilarlas porque acá ya el compromiso vascular es importante. Uno puede morirse por una hemorragia venosa y arterial mucho más, obviamente, porque el caudal de sangre se pierde más rápido que el venoso. La sangre venosa siempre viste que tiene un color más oscuro, la salida es continua, se llama sangrado en napa, sale persistentemente, ¿sí? El deterioro hemodinámico del sangrado venoso es más lento, no es un paciente que se te va a hipotensar rápidamente, va a taquicardizar, va a perder el sensorio, no, ¿sí? Pero con el tiempo termina por repercutir y es un paciente que después hay que sacarlo de ese estado. En cambio, las hemorragias arteriales, ¿sí? El sangrado es rojo, brillante, la salida es intermitentes, pulsátil. ¿Por qué? Por la contractibilidad miocárdica. Recordad que las arterias laten a expensas de la sístole cardíaca. Entonces, estos pacientes pierden rápidamente volumen, es decir, el gasto cardíaco de volumen les cae estrepitosamente y ahí sí que comprometen rápidamente la vida del paciente. Hipotensión, taquicardia, sudoración profusa, frialdad, relleno capilar enlentecido y deterioro del sensorio del paciente. Acá están algunas de las repercusiones sistémicas, ¿sí? Repercusiones sistémicas, ¿qué significa? Lo que repercute en todo el sistema y aparatos que tenemos disponibles para vivir. Taquicardia, taquipnea, hipotensión arterial, hipotermia, sudoración profusa, palidez, piel fría, relleno capilar enlentecido. ¿Se acuerdan lo que era el relleno capilar, no? Que es algo que uno mide mucho en los pacientes. Sí. Muy bien, ¿qué era? La perfusión de sangre en las extremidades. Podíamos verlo presionando, los dedos para ver si tenía relleno capilar el paciente. Muy bien, excelente, José. Como bien dice José, dice, uno principalmente va al lecho unguial, presiona, ¿sí? Lo deja blanquito y cuando suelta, apenas lo pongo más cerca, entonces presiono que se ponga bien blanquito. Y cuando está bien blanquito, suelto y ese blanco tiene que volverse a reperfundir en hasta 2 segundos. Más de 2 segundos, uno dice, dice que el relleno está comprometido.
Lo que está comprometido es la perfusión, ¿sí?, que tiene ese paciente. Lo que está comprometido es la perfusión, es decir, lo que está detrás de la valoración de relleno capilar es la perfusión de sangre de ese paciente. Alteración del sensorio y falla hemodinámica y multisistémica, ¿sí? Estos son, digamos, entonces, repercusiones generales. Es lo que en todo paciente que tenga una hemorragia, entendida como una pérdida capilar, venosa, arterial, poco o más abundante, poco o más rápida en el tiempo, terminan por desencadenar, ¿sí? Entonces, para que yo diga que algo es una hemorragia, hay que entender qué vasos están comprometidos y que el paciente presente algunos de estos signos y síntomas, ¿sí? Porque si no, no es una hemorragia. La hemorragia siempre tiene una repercusión sistémica. La hemorragia siempre tiene una repercusión sistémica. Si no, es una pérdida hemática convencional. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con melena, ¿sí? ¿La melena qué era? La sangre que se deposita en las heces. Bien, muy bien. Es sangre que ha pasado por el proceso digestivo y que aparece en las heces, ¿sí? Porque si yo digo, acá estamos todos para aprender, ¿eh? Yo no estoy corrigiendo, estoy pensando con un grupo de colegas los temas. La sangre, si yo a un paciente me llama, me dice, ay, enfermera, fui al baño y te dice así, hice caca con sangre. Entonces vos vas, mirás. Si vos ves que tiene la materia fecal del color normal y tiene sangre a su alrededor, eso se llama hematoquesia. Hematoquesia, ¿sí? Entonces yo miro, digo, ah, usted tiene hematoquesia. En cambio, la melena es sangre que pasó por el proceso digestivo y ahora es parte de la materia fecal. Vos vas a ver que la materia fecal viene ennegrecida y tiene un olor tipo alquitrán. Sí, muy fuerte, muy Sí, un indignante. olor hasta fétido, ¿sí? Es porque la sangre ha sido digerida. Generalmente, ¿quiénes tienen melena? Y pacientes que tienen una hemorragia digestiva alta, gastroduodenal, generalmente, y entonces hacen que esa sangre pase por un proceso digestivo. En cambio, la hematoquesia, el paciente vos ves en el inodoro, si te llama porque estaba en el inodoro, o vos sacás la chata y ves que la materia fecal tiene su color normal, pero hay cierta tintura de sangre a su alrededor. Eso es hematoquesia. Y la hematoquesia es una hemorragia digestiva baja, ¿sí? No pasó por el sistema digestivo, no fue ni siquiera pasado por la digestión. Es un sangrado bajo. Eso lo podés ver mucho, por ejemplo, en un paciente con un CA de colon o una diverticulosis muy aguda, ¿sí? En cambio, las úlceras gastroduodenales son altas, pasan por la digestión y ahí tenés la melena. Decía que en esos casos no tengo repercusión sistémica. Un paciente con una melena, nada. Lo mismo que la sangre oculta del CA de colon, ¿sí? Que va perdiendo, tiñe un poco la materia fecal, pero la pérdida, como es en el tiempo, el cuerpo va como adaptando, salvo la evidencia de la anemia, ¿sí? Vas a ver que son pacientes que están anémicos porque ese poco caudal de sangre que pierden, pero todo el tiempo hacen y exponen al paciente a la anemia, es decir, les cae el hematocrito y les cae la hemoglobina de esos pacientes, además de los estudios específicos para determinar a ver dónde está el sangrado y qué es lo que hace que sangre. Cuidado, acá hay un score que usamos mucho en lo que es la TLS, que es un curso avanzado de su soporte vital en trauma. Esto no es para, nadie te pide que lo memorices, nadie te pide ni siquiera que lo aprendas. No solamente te decimos que, ¿cómo se clasifican las hemorragias? Bueno, según los vasos comprometidos, pero también hay scores, ¿sí? O clasificaciones que permiten determinar la gravedad de un sangrado, ¿sí? Estamos, recuerden, repasando
cosas viejas, ¿sí? Y aprendiendo cosas nuevas. El ATLS son cursos que hacemos los enfermeros, una vez egresados, los médicos que nos dedicamos a los cuidados críticos o a las emergencias, para entendernos con la patología de urgencias y emergencias. Y hay siempre muchos scores, ¿sí? Cuando alguien habla de ¿alguien sabe lo que es un score? Score de Glasgow, score de Raimondi, score de Apgar, como vamos a ver en el nacimiento. La palabra score, ¿alguien sabe para qué sirve? Si yo digo, defina qué es un score. ¿Puntaje puede ser, profe? Bueno, un score otorga puntajes, pero ¿para qué sirve un score? ¿Como una escala? Bueno, es una escala, pero ¿para qué sirve? Fíjense en la pregunta que estoy haciendo. ¿Para qué sirve la utilización de los scores? Para evaluar por medio de números o de puntaje. Bien, ahí ya se va poniendo un poco mejor la definición. Voy a usar los aportes de todos ustedes. Los scores, ¿sí? Son sistemas que permiten otorgar objetividad, ¿sí? A situaciones clínicas donde impera la subjetividad. Vuelvo a repetir, los scores, todos, Glasgow, el de Trauma, el de Raimondi, el de Apgar, todos los scores, o el de TAL, como vamos a ver en pediatría para las enfermedades respiratorias, todos los scores lo que intentan hacer es unificar criterios, ser objetivos con aquello que todos miramos diferente. Es decir, lo que vemos diferente se llama subjetividad, ¿sí? Y lo que intenta el score es, a partir de variables, ¿variables qué es? En este caso, pérdida sanguínea, frecuencia cardíaca, presión arterial, presión de pulso. Estas son variables que tienen ¿qué? Dimensiones. Las dimensiones son cómo se desplaza, subo, bajo, de 10 a 40, mucho, poco. Entonces, a partir de variables y sus dimensiones, se le otorgan puntajes, o en este caso, grados. A mayor, generalmente, habla de peor situación. Los scores siempre tienen un valor del tipo que se llama pronóstico. Es decir, dicen, si tu paciente está así, ojo, ojito, porque empieza a estar peor de lo que pensabas. Entonces, los scores se otorgan objetividad a la mirada subjetiva de un equipo que atiende a un paciente, a partir de la valoración de variables y sus diferentes dimensiones. Ahí tenés la respuesta a lo que es, ¿qué es un score? Entonces, este score, fíjate que determina, a partir de algunas variables, ¿sí? Grados como resultados y dimensiones. Esto no es para que lo memorices, está a título informativo para que sepas que existen scores que pueden medir la pérdida de sangre, ¿sí? Para decir, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Me preocupo o no me preocupo? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que empieza a estar con taquicardia, más de 100 latidos por minuto es taquicardia, ¿ves? Tiene entre 100 y 120. La presión arterial o tensión arterial son sinónimos, pero son cosas diferentes, recuerden eso. Se mantiene normotenso. La presión de pulso empieza a disminuir. La presión de pulso se calcula como sístole menos diástole. Eso te da la presión de pulso, ¿sí? Empieza a disminuir la presión de pulso, ¿sí? La frecuencia respiratoria del paciente empieza a estar como, si yo tengo entre 20 a 30 ciclos por minuto. ¿Cómo está este paciente? Taquipneica. Muy bien, empieza a tener taquipneica, se pone taquipneico. La diuresis del paciente empieza a mermar, empieza a disminuir. ¿Cómo digo que está ese paciente? Yo digo, me parece que orina menos de lo que lo estaba haciendo. Oligúrico. Muy bien, el paciente empieza a estar oligúrico y está ansioso en torno a su respuesta del sensorio. Yo puedo considerar, ¿ves? A partir de todas estas variables, que la pérdida hemática está entre 750 a 1000 mililitros
y tiene un grado 2 de gravedad frente a la pérdida de sangre. ¿Ven cómo esto hace que podamos unificar criterios? ¿Sí? Porque alguien puede decir, no, yo no lo veo tan mal al paciente. Para mí perdió mucho menos de 750. Pero si vos lo tenés con esta taquicardia, el pulso normal, la presión del pulso te va cayendo, y está taquipneico, y está ansioso, y la diuresis se está poniendo ligúrico, ojo, no es tan bien el paciente, no está. Igual recuerden que los scores, obviamente, hecho el score, hecho la trampa, los scores nunca te van a decir que estás bien. En la medicina, recuerden, ustedes no pueden decirle al paciente, mire, usted está divino, está perfecto, porque te diste la vuelta, el paciente se hizo la vuelta carnero y tenés un problema legal gigante. Entonces, nunca digan que todo está bien, estamos estables, ¿sí? Y fíjate que el score este que dice, usted no dice está muy bien, usted eventualmente está en un grado 1. ¿Por qué la medicina se ocupa de esto? Porque la medicina, esto lo van a ver en legal, es una cuestión legal, no es una cuestión que yo me esté queriendo cubrir. La medicina tiene obligación de medios, no de resultados. Vuelvo a repetir esto, la medicina como ciencia, donde nosotros también estamos, ¿sí? Tenemos obligación de medios, no de resultados. El médico no puede decir, yo a usted lo voy a curar, ¿sí? Porque si eso yo no lo logro como médico, el paciente te hace un juicio y una demanda y un juicio después porque vos dijiste algo que no cumpliste. Al enfermero le puede pasar lo mismo. Si yo al paciente le digo, mire, yo en un pinchazo le pongo un catéter y le saco sangre, y eso no ocurre, porque tenés la gracia que no ocurra, yo te puedo demandar. Porque mentiste en aquello que dijiste que ibas a hacer. En cambio, si yo digo lo siguiente, voy a reunir todos los medios disponibles, equipos, recursos y mi técnica para intentar que en la menor cantidad posible de intentos podamos colocar este acceso vascular y tomar una muestra de sangre. ¿Ves? Yo ahí no estoy garantizando el éxito de un fin. Estoy garantizando los medios para que algo ocurra, y si ocurre, que ocurra bien. ¿Sí? Eso lo van a ver en legales, ¿no? Que dice, la medicina como ciencia, ahí estamos todos, los nutricionistas, los enfermeros, los médicos, los kinesiólogos, podemos y estamos alcanzados por los medios. No podemos garantizar fines, sí los medios. Yo tengo que conocer la técnica, tengo que saber contar con los recursos, ¿sí? Si me dicen, Diego colocó un acceso vascular con el catéter inapropiado y le promovió una extravasación gigante, es un problema de medios que Diego no supo controlar. Y ahí sí Diego es responsable. ¿Sí? Muy bien. Para terminar, cuidados básicos de las hemorragias generales. Ahora vamos a hacer un pequeño impasse y entramos a hemorragias obstétricas. Fíjate que todo lo que estoy haciendo estamos recuperando saberes del año pasado. Y si no se sabían, se están aprendiendo. Entonces, cuidados de enfermería básicos, que esto se le tiene que sumar a los obstétricos, ¿sí? Esto lo tenés que decir más los específicos de obstetricia que vamos a aprender. Obviamente, todo paciente que es ingresado por una hemorragia, ¿sí? Sea obstétrica o no la sea, requiere una monitorización de los signos vitales, ¿sí? Y fíjate que yo acá no digo frecuencia cardíaca. Ustedes tienen que decir pulso. Y el pulso y sus características, porque si yo solamente digo, voy a controlar la frecuencia cardíaca, me estoy quedando con una característica de muchas que tiene el pulso. El pulso tiene frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. Entonces, no se queden en poco. Digan, voy a controlar el pulso del paciente y sus características, y entre ellas le voy a prestar atención a la frecuencia cardíaca y al ritmo y a la amplitud, que es lo que más usamos cuando un paciente tiene deterioro de su gasto cardíaco, ¿sí?
Voy a valorar su tensión arterial y recuerden que siempre lo expresamos tal cual se monitoriza. Mi paciente tiene 110/70 milímetros de mercurio. No voy a decir 17 porque me va a dar una convulsión como docente del otro lado y te voy a dar un no gigante, ¿sí? Tenemos que aprender a hablar con propiedad. No porque Howling lo demanda, porque a Diego le gusta hablar difícil, no, porque la ciencia de la enfermería lo demanda, ¿sí? Y es una manera universal de entendernos. Si yo voy acá, me voy a España o me voy a China y digo, obviamente en chino, o lo digo en español, digo 110/70 milímetros de mercurio, me van a entender. Ahora, si digo 17, me van a mirar diciendo, ¿cómo 17? Ese paciente está muriéndose con ese valor tensional. Vos no puedes decir, no, pero en Argentina se dice, en el servicio lo escriben, lo dicen así, bueno, lo escriben y lo dicen mal. Y si ustedes me dicen, pero tal profesor dice así, bueno, díganle a ese profesor que dice el profesor Howling que lo está diciendo mal, ¿sí? Se entiende que tenemos que aprender a hablar bien, y ¿cómo se aprende a hablar bien y a escribir bien? Haciéndolo un hábito, ¿sí? Si hacemos un hábito, la lectura, la escritura y hablar con propiedad, cada vez vamos a hablar mejor y vamos a tener mejores registros de enfermería. No para hacerme el sofisticado, ¿sí? Como dice que Moria, ¿qué sofisticado? No, porque lo demanda la ciencia, ¿sí? Y lo demanda el paciente. Un paciente necesita un enfermero como un enfermero necesita un paciente, ¿sí? Entonces, cuando uno es cuidado, quiere estar en buenas manos. Si yo tengo un enfermero que habla todo mal, escribe todo mal, y yo digo, y bueno, hay que ver si los cuidados están buenos, yo lo voy a poner en duda. Controlo la respiración, no la frecuencia respiratoria nada más. Controlo la respiración, y de la respiración sí, ¿qué controlo? La frecuencia, el ritmo con el que respiro, la profundidad con la que respiro, ¿sí? Porque yo te puedo decir que un paciente con una hemorragia va a estar taquipneico, normorrítmico, y la profundidad empieza a aumentar, es decir, empieza a hiperventilar tu paciente. Entonces vos fíjate que si yo digo frecuencia respiratoria y nada más, lo otro no lo ve nadie, ¿sí? Saturación de oxígeno, temperatura corporal, brindar información y contención al paciente, monitorizar el sensorio con los scores de Glasgow. Recuerden, los scores no hay que memorizarlos, hay que saberlos usar, ¿sí? Entonces los scores no se memorizan, hay que saber para qué sirven, cómo se usan y los resultados. Porque si a mí me dicen, Diego, te subo de la guardia al piso un paciente con un Glasgow de 9 y al piso no conviene, llevarlo a una terapia intermedia. ¿Por qué? Porque un score de menor a 8 puntos es un paciente que está próximo al deterioro multisistémico. Es un paciente que va a deteriorar su capacidad ventilatoria espontánea, va a choquear hemodinámicamente, y no me conviene tener ese paciente en un sector clínico convencional. Ese paciente tiene que ir a una terapia intermedia como mínimo. Entonces, la importancia de los scores no es memorizarlo. Yo jamás te voy a preguntar, a ver, dígame cada parte del score. No, te voy a preguntar, ¿para qué sirve un score? ¿Para qué sirve el score de Glasgow? Para monitorizar la capacidad de sensorio y respuesta del paciente. ¿Qué valores son de tranquilidad y cuáles son de riesgo? Nada más. Eso es lo único que tenemos que poder saber. No porque soy enfermero lo único, es porque es lo que tenemos que saber todos, ¿sí? No vale para nada decir qué tiene el score, cada puntito, y yo te digo, tengo un score de 6, ¿qué hago? Y vos me digas, no sé. No, se te muere el paciente, ¿sí? Entonces, los scores hay que saber qué son, para qué sirven, ¿sí? Cómo están construidos, pero los valores para que el enfermero y el médico sepan qué hacer. Control de glucemia capilar, ¿sí? Recuerden que quien diga control la hemoglucotex, se muere un docente en el mundo cada vez que alguien dice eso, ¿sí? ¿Por qué no puedo decir control de hemoglucotex?
Porque es la marca del aparato, sí. Claro. Y para colmo, es de mi época. Este año cumplo 49 años. Cuando yo tenía 18 y había empezado a estudiar enfermería, Aemoglucotex era la marca comercial, no había otras. El médico te indicaba así, vos escribías así, el docente te explicaba así. Hoy hay 1.000 millones de marcas y además no se trata de hablar de marcas, es como las drogas, tenés que hablar del genérico. Yo no puedo decir, dale ibupirac, no, dale ibuprofeno, ¿sí? Entonces, y vos me podés decir, pero yo las indicaciones médicas veo que el médico pone control de AHGT. Sí, es que los médicos siguen aprendiendo también mal, como también nos pasa a nosotros los enfermeros, que tenemos docentes que nos enseñan mal. Yo te voy a decir, tenemos que decir, le controlé al paciente la glucemia capilar y me dio 70 miligramos de cilitro. Perfecto. Anotalo y evolucionalo de esa manera. Si yo digo, le controlé el Aemoglucotex, le estás haciendo marca, estás haciendo publicidad. Yo no quiero escuchar publicidad. Porque uno va a decir, le hice un Aemoglucotex, yo le hice un Glucotic, yo le hice, no sé, el nombre que exista. Entonces, más allá que haya gente que todavía no ayornó a hablar con propiedad, nosotros vamos a decir control de glucemia capilar. En los pacientes con hemorragia tienen riesgo de hiperglucemia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque cuando yo tengo hemorragias, libero epinefrina, que es una hormona que liberan las suprarrenales principalmente, que son esas glándulas que están arriba de la cúpula renal. Recordad que cuando vos tenés una hemorragia, te cae la tensión arterial y las glándulas suprarrenales se dan cuenta de eso y empiezan a liberar epinefrina. La epinefrina se convierte en noradrenalina, que es una catecolamina, aumenta los valores tensionales por vasoconstricción. Y también genera aumento del cortisol, ¿sí? ¿Para qué? Para que tu cuerpo reaccione frente a la emergencia. Colocar 2 accesos vasculares, ¿sí? Colocar 2 accesos vasculares teflonados. ¿Ves? Yo acá no digo colocar 2 Avocat. Ahí también. Cada vez que alguien dice colocar un Avocat, me muero a la distancia sin que ustedes se den cuenta, porque no corresponde. Es como decir Aemoglucotex. Teflonados tenés Shelco, Abbott, no sé, un montón de marcas nuevas. Entonces, lo que vos estás usando son catéteres teflonados con agujas de metal hueca. Y vos decís, ¿tengo que decir todo eso? Sí, si querés triunfar en la vida, tenés que hablar con propiedad. No te queda otra. A mí me sirvió, ¿sí? Yo pude entrar a lugares que quise y permanecer el tiempo que me gustó estar, siempre dando excelentes exámenes de ingreso. Porque recuerden, enfermeros egresan un montón, ¿sí? Hay mucha demanda, pero también hay mucha oferta. Entonces, ¿qué hace un supervisor? Evalúa. Te evalúa cómo hablas, cómo estás presentado, cómo escribís, cómo te movés, ¿sí? Entonces, entre un enfermero que me hable haciendo publicidad de todo y me escriba de la misma manera, y viene uno y me habla con propiedad, y bueno, una entrevista, recuerden que es como una cita ciegas. Y bueno, vos te vas a enamorar del que mejor hable, esté vestido para la ocasión, ¿sí? Bueno, a ese lo vas a contratar. Después puede resultar un fiasco y lo tendrás que echar. Pero bueno, una entrevista es una cita ciegas. La primera vez tenés que lucirte. Y después todo el tiempo, porque los pacientes se dan cuenta de cuando tiene un enfermero enfrente que sabe y uno que es un chanta, que no sabe nada. ¿Sí? Y no te digo en pediatría, donde tenés los padres que te googlean todo te googlean. Entonces, todo te lo preguntan, porque quieren, y está muy bien, saber que sus hijos están en buenas manos, ¿sí? A lo mismo que nosotros, que si a nuestros papás nos pasa algo, queremos que estén en buenas manos de enfermeros que los cuiden, los padres lo hacen lo mismo con sus hijos. Colocamos 2 accesos vasculares, eso es una cuestión que siempre se promueve, ¿no? ¿Por qué? Porque la reposición hidroelectrolítica o hemática por transfusión requieren de 2 accesos vasculares. Y acá, ves, te pongo, preferentemente calibres de 18 a 20 G, ¿sí? Siempre vamos del más pequeñito al más grande. Acordate que las venas van a estar bastante colapsadas, ¿sí? Va a haber poca presión de pulso y eso también repercute en la circulación venosa. Vas a tener esas venitas que apenas se ven, ¿sí? Entonces,
Más vale algo chiquito y seguro y no ir con número 18 y romper todos los vasos. ¿Se entiende? Siempre vamos de los calibres más pequeñitos para asegurar por lo menos un acceso vascular venoso para promover el consumo de drogas. Si necesito pasar una droga de urgencia y tengo, no sé, un catéter número 22, puedo. Si no tengo nada, va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces vamos de lo más chiquitito a lo más grande, ¿sí? Hay que hacer una extracción de muestra para coagulograma siempre. En la mujer embarazada vas a ver que esto es, siempre cae de suyo, sí o sí hacerle siempre un coagulograma, porque hay hemorragias que son por coagulopatía, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con el síndrome de HELP, ya lo vamos a ver en hipertensión, o en los abortos sépticos, ¿sí? Hacer un coagulograma, pedir un hemograma para ver qué pasa con el hematocrito y la hemoglobina, pedirle un ionograma para ver qué está pasando con el sodio y el potasio, son tus principales iones que controlan la ósmosis. Y grupo y factor, ¿por qué? ¿Por qué le pido grupo y factor? En caso de requerir el transporte. En caso de transfusión de sangre. Sangre. Muy bien. Y si yo no sé grupo y factor, ¿cuál es lo que le puedo dar para transfundir? No sé grupo y factor, y me traen sangre entera. ¿Qué me tengo que Sangre fijar? universal, ¿es la cera Sangre positiva? Muy bien, tiene que ser cero positivo, porque es el dador universal y el factor RH, el 90% de la población somos positivos, ¿sí? Pobre del que es cero negativo, ese está... Ese Sí, pero que le reza una pregunta. Sangerito. ¿Qué? Cuando hay que hacer una transfusión y la paciente no sabe el grupo y factor, el personal de hemoterapia le hace en el dedo el pinchacito y busca para darle el grupo y factor que corresponde. No, a ver, eso, a ver, sí, obvio. A ver, yo estoy llevando al extremo para que uno tenga un plan X, ¿sí? Si yo no tengo grupo y factor y tengo una sangre entera, cero positivo, es lo primero que le vas a dar. Para llegar a la sangre hay tiempo, porque vos primero haces una reposición, como dice acá. ¿Sí? ¿Se la puedo dar Reposición. como enfermera? ¿Se la ¿Eh? puedo pasar yo? No. Por eso. No. El grupo y factor obviamente se tiene que determinar, pero recuerden que estas son condiciones generales, ¿sí? Estamos en una condición de una hemorragia, un paciente que está en deterioro impresionante y si necesito el hemocomponente, ¿sí? Como la sangre entera, donde están todos los componentes, y no tengo grupo y factor, siempre se pide rápidamente cero positivo, ¿sí? Vos me decís, bueno, ¿puede venir la hemoterapia? Sí, va a venir la hemoterapia. Lo más seguro que le hagan primero grupo y factor y te traigan cero positivo porque saben que es lo más rápido que vos le vas a dar, ¿sí? Pero te vas a asegurar que por lo menos sea positivo, ¿sí? Ya está. El cero les cubre a todos, pero el negativo, si fuera negativo, va a ser un caos de hemólisis. Pero corresponde obviamente que se conozca el grupo de factor. Estamos llevando al extremo de que en una emergencia de este tipo, en caso de yo necesitar un hemocomponente para transfundir, el cero positivo sale rápido al rescate. Para llegar al cero positivo, antes mirá todo lo que tenés. Reposición hidroelectrolítica. Primero, solución fisiológica. La solución fisiológica, el 0,9%, es la primera solución que es cristaloide para infundir. Segunda solución que se puede usar, Ringer lactato. ¿Por qué Ringer lactato? Porque el Ringer tiene lactato, y esto es importante. Ustedes habrán escuchado de que cuando uno tiene una hemorragia, ¿sí? Las células trabajan sin o poco oxígeno, digamos, trabajan anaeróbicamente. Cuando una célula trabaja a expensas de sin oxígeno, libera ácido láctico y el ácido láctico acidifica la sangre. Entonces me pone a mí en acidosis metabólica. El Ringer lactato, ¿sí? El lactato es una molécula que cuando entra a circular por la sangre
se convierte en bicarbonato. Entonces, si yo tengo un medio ácido y me estás dando lactato, el lactato se convierte en bicarbonato, ¿y qué hace? Corrige la acidosis metabólica. Por eso ustedes habrán escuchado en cuidado de enfermeros del adulto 2, en cirugía, que todos los pacientes que te vienen de cirugía, que vienen del quirófano, vas a ver que todos vienen infundiendo ¿qué? Ringer lactato. Y vos decís, ¿por qué todos vienen con Ringer lactato? Porque durante una cirugía, ¿sí? Los cortes, las pequeñas hemorragias, ¿sí? Promueven que las células liberen ácido láctico como respuesta fisiológica. Entonces, para no tener un paciente acidótico durante una cirugía o en su postoperatorio inmediato, ya le das Ringer lactato porque lo vas corrigiendo, vas previniendo que no se te ponga ácido. Ya vamos al recreo, ¿eh? Coloides sintéticos. Los coloides sintéticos, recuerden que los coloides pueden ser sintéticos o no sintéticos. Los no sintéticos son los hemocomponentes, ¿sí? Como la sangre entera, las plaquetas, los críos precipitados, el plasma fresco congelado, todo eso son hemocomponentes y son partes de la familia de los coloides. Pero después tengo unos coloides que se llaman coloides sintéticos. ¿Sintéticos qué son? Que están hechos por laboratorios, ¿sí? Y ahí tengo una familia que se llama almidones, la familia de los almidones. Marcas comerciales para que los ubiquen rápidos, Aemacel, Gelafundin, que van a ver que siempre estaban o están en los carros de emergencia y son unos frascos de color amarillito, ¿sí? Vienen como unos sachets de color amarillito. ¿Vieron alguna vez en un carro de emergencia cuando fueron en primer año, segundo cuatrimestre? Sí. Sí. Bien, eso lo que viste era un coloide sintético, que son almidones que tienen la función de actuar como expansores plasmáticos. Expanden el volumen intravascular con la idea de corregir el gasto cardíaco que es insuficiente. Y todo se anota, todo se evoluciona en vivo en tiempo real. Por eso es importante que, además de los enfermeros que están trabajando con el paciente, haya una especie de enfermero circulante que lleve registro de todo lo que pasa, ¿sí? Alguien tiene que registrar en tiempo real. No me puedo yo sentar 4 horas después y decir, bueno, ¿qué pasó con este paciente? A veces nos pasa que llega ese momento donde tenés que hacer un embudo y hacer un registro. Pero lo mejor es evolucionar en vivo, mirar la hora, ¿sí? Son 8:45, 8:45 el paciente hipotensa, se informa al médico en ese horario. Por ejemplo, cuando yo veo que una enfermera pone que a las 8 en punto a 10 pacientes controló y medicó a todos, yo digo, ¿cómo hiciste que a la misma hora, en el mismo minuto, controlaras y medicaras a 10 pacientes? Eso está mal, es una aberración. Recuerden que tu registro es parte de la historia clínica, la historia clínica es un documento legal. Si vas a juicio, el juez va a decir, ¿cómo hizo usted, enfermera, para controlar 10 pacientes a las 8 en punto de la mañana y medicarlos a las 8 en punto de la mañana? ¿Me puede explicar? Porque esto es imposible. Recuerden que las partes tienen peritos, ¿sí? Yo no fui perito, pero participé como ayudante cuando hice un curso de bioética y aspectos legales, y estaba del lado de lo que es la justicia, ¿no? De la parte legal del juez. Y el juez, bueno, nos dio unos registros de enfermería y eso era, no sabés cómo es decir, los que te peritan son pares, son licenciados en enfermería. Y lo primero que le subrayábamos es decir, ¿cómo hizo que a las 8 de la mañana todo lo hizo con todos los pacientes? ¿Cómo dice recordar muy bien la atención de un paciente cuando dice que en simultáneo atendió 12 pacientes? Yo no le creo en la palabra de esa mujer. ¿O qué hago? ¿Le creo al registro o le creo a lo que dice? ¿Y qué sabemos de la enfermería? Lo que está escrito es lo que sucedió. Entonces, ojo con inventar horas y registros en simultáneo. Seamos prolijos con otros registros porque es un documento legal. Bien.
Vamos a tomarnos unos 15 minutos de descanso para que yo descanse la voz y ustedes de mí, tomamos algo, me voy a preparar algo rico y volvemos en 15 minutos, son 9:50, volvemos 10:05. Yo voy a poner en pausa mi grabación, plin, detengo la grabación.